Génesis capítulo 1, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Eso dice la palabra. ¿Qué dice este versículo? Dice que la tierra produjo. ¿Qué había dicho el versículo anterior? Dios dijo que produjera. Pero después de que Dios dijo que produjera, en este versículo que vemos, la tierra produjo. Es decir, la tierra recibió la palabra de Dios sin ningún pero, sin ninguna distracción, sin ningún inconveniente. Como Dios dijo, produzca la tierra produjo, no hubo ningún problema. Cuando miramos en Marcos capítulo 4, versículo del 1 en adelante, nuestro Señor Jesucristo explica la parábola de los 4 terrenos. El primer terreno es el terreno que es como junto al camino. Ahí dice que es un terreno que es duro. Ya sabemos a qué se refieren esos terrenos. Esos 4 terrenos se refieren a 4 tipos de corazones. No todo el mundo puede recibir la palabra tal cual como Dios la envía. Dice la palabra, por ejemplo, el versículo que hoy leímos en el video de hoy es en Hechos 11, 26. Cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban en Antioquía, allá se les llamó, por primera vez, se les llamó cristianos. Si se dan cuenta en los comentarios, muchas personas hablan de otras cosas extrabíblicas y dicen según investigaciones, dicen según otras cosas que no sean la Biblia, para negar lo que está escrito en la Biblia. Entonces, todo el mundo puede recibir la palabra. Si todo el mundo pudiera recibir la palabra, no existiría ese versículo que dice: ancha es la puerta que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Angosta la puerta que conduce a la vida eterna, y estrecho el camino, y pocos son los que lo hallan. Porque para el requisito indispensable, para poder recibir la palabra de Dios, así como este versículo 12, que la palabra recibió, ¿y qué hizo? Produjo. Dios dijo que produjera, la tierra recibió y produjo. En ese momento la tierra, que representa a nosotros, recibía la palabra de Dios tal cual como era enviada. La palabra dice: produzca fruto, produce fruto. En esta época, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tarea nos puso? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso fue lo último que dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, a los apóstoles. Y esa fue la tarea que le encomendó a toda la iglesia, a pesar de que estaba hablando con los discípulos que existían en ese momento, pero sabemos que esa fue la tarea que le puso a la iglesia. Dijo: id y predicad el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Pero curiosamente nadie sabe qué es el evangelio. Cuando tú haces esa pregunta, en el caso tuyo, por estar viendo estos videos y los videos que se están subiendo a YouTube, ya más de uno sabe cuál es el evangelio. Pero bueno, hay muchas personas que están entrando el día de hoy y que no sabrán cuál es el evangelio. Si les preguntáramos qué es el evangelio, ¿tú eres cristiano? Dirías: sí, claro, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos puso? Pues ir y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Bueno, ya que nos dijo que fuéramos y predicáramos el evangelio, ¿tú sabes cuál es el evangelio? Y ahí notarás que hay un silencio. Si hay un silencio, significa que esa persona mantiene predicando el evangelio. Esa persona mantiene haciendo la tarea que dijo nuestro Señor Jesucristo, o no la hace. Si hay un silencio, ni siquiera sabe. Por primera vez le están haciendo esa pregunta. Esa persona sabe que la tarea es ir y predicar el evangelio. Pero ¿por qué hace silencio? Porque es la primera vez que está considerando: ¿cuál es el evangelio? Sabe que la tarea que puso nuestro Señor Jesucristo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio lamentablemente está muy manchada delante de muchos hombres, no por Dios, no por el mismo hombre, bíblicamente por Satanás. ¿Quién quiere que las personas no reciban la salvación? Satanás. Pero la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Jesús, cuando leemos el Antiguo Testamento en la Biblia, ¿qué dice Dios? Cuando Dios maldijo la tierra, ¿qué le dijo a la serpiente? Sabemos que la serpiente representa a Satanás. Vamos a leer qué le dijo. Está en Génesis 3. Ahí mismo, estamos en Génesis 1. Vamos a leer en Génesis 3 qué le dijo Dios a esa serpiente.
o sea, a Satanás. Bueno, para quienes no tengan claro que esa serpiente es Satanás, la forma de reconocer a Satanás es porque habla lo contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, Satanás estaba disfrazado de Pedro. Pedro no se daba cuenta, Pedro pensaba que era él el que estaba hablando. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando miramos qué sucedió con Pedro, para que Jesús le haya dicho, apártate de mí, Satanás, podemos ver, porque es que Pedro dijo lo contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo en Isaías 53 que nuestro Señor Jesucristo vino para cargar el pecado de todos nosotros. Lo dice el versículo 6. Dice que Dios cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Lo dijo en pasado, ya, Él cargó 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a ver eso a qué se debe. Por ahora vamos a mirar Génesis 3, cuando Dios maldijo la tierra. Génesis capítulo 3. Solamente al pasar la página ahí podemos estar. En el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, ¿por qué Dios maldijo a toda la humanidad? Quienes están un poquito descontextualizados, cuando la Biblia habla de tierra, se refiere a los que fuimos hechos del polvo de la tierra. Lo pueden ver más detallado en algunos videos anteriores. Aquí dice, maldita, ¿qué cosa es maldita? Maldita la tierra por tu causa. Entonces Dios maldijo la tierra. ¿Qué dice en el versículo cuando habla de la serpiente? El hombre respondió a la mujer y el hombre respondió a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, Jehová Dios dijo a la serpiente. El versículo 14. En el versículo 14 está la tarea que le puso Dios a la serpiente. Es una maldición, pero esa maldición le da autoridad para que se meta con nosotros. Miremoslo. El versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿El ser humano de qué fue hecho? Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. El polvo, bueno, es que el polvo no es polvo de meteorito, polvo de estrellas. El polvo es polvo de la tierra. Cuando uno barre la casa, uno coge la escoba y barre, ¿qué sale? Sale polvo. Y el polvo, ¿uno qué hace con el polvo? Lo guarda, lo mete como en una vasija muy bonita, lo coloca en una urna, lo coloca como para que todo el mundo entre a la casa y admire, ese es tu polvo. Así no. El polvo es basura. El polvo uno lo desecha. El polvo no sirve para nada. El polvo es nocivo para la salud. Dijo nuestro Señor Jesucristo que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Porque del corazón de los hombres salen los adulterios, las fornicaciones, las envidias, sale toda clase de maldades. Entonces el polvo uno lo desecha, el polvo uno no lo guarda. Pero ¿qué está diciendo Dios a la serpiente? ¿Que de qué se va a alimentar? Polvo comerás, ¿cuánto tiempo? Mire cuánto tiempo dice. El versículo 14. Polvo comerás todos los días. La serpiente es espiritual, sabemos, se refiere a Satanás. La serpiente fue condenada a estar en el infierno. Y allá quiere llevar al mayor número de personas que pueda. ¿Qué otra característica tiene la serpiente? Es más astuta que todos, no hay nadie más astuto. Pero Dios, ¿qué dijo? Maldita, directamente le dijo maldita. Entonces, ¿Dios qué le dijo al hombre? Maldita la tierra por tu causa. O sea, toda la humanidad quedó maldita en Adán. Lo confirma Romanos 5:12. Quienes no conocen de la Biblia, esto que les estoy diciendo les parece extraño y dicen, no puede ser, a mí nunca me habían enseñado así. Pero vamos a mirar entonces versículo a versículo. Miremos qué dice Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quienes tienen Biblia, espero que todos, vamos a mirar qué dice Romanos, capítulo de Romanos. Después de los 4 evangelios está Hechos y después está Romanos. Y vamos al capítulo 5, el versículo 12. Dice, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero meditando en lo que dice este versículo, dice que el pecado entró en el mundo ¿por quién? Aquí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo ¿por quién? Por lo que tú hiciste, porque tú dijiste una mentira ayer, o la semana pasada dijiste una mentira, o porque tú adulteraste, o porque tú codiciaste. Aquí no dice así. Eso dice nuestro punto de vista, y eso dicen las religiones. En casi toda iglesia a la que tú vayas te vas a decir que tú eres pecador por lo que tú has hecho. Pero cuando tú lees la Biblia y las religiones no tienen nada que ver. Aquí dice por qué el ser humano se convirtió en pecador. Aquí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, por favor, si tienes la Biblia y si tienes un lápiz, un resaltador, subraya, el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Por eso el ser humano lucha contra las transgresiones, porque no tiene claro qué es transgresión y qué es pecado. Bueno, preciso vamos a aclarar eso. Esa es una pregunta que me han hecho mucho, debido a que en varios videos hacemos la diferenciación. Hay un versículo que está, dos versículos que están en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y el versículo 10, que dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, esos versículos, ¿para qué están escritos? Para las personas que creen que nunca se han convertido en pecadores, que ellos nunca han sido pecadores. Para que una persona pueda ser libre de pecado, los justos bíblicamente son libres de pecado. La persona que ha sido justificada por Dios, Dios ya no lo ve como pecador. Dice en Hebreos 10:10, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pero cuando dice tus pecados y transgresiones, que nunca más se acordará, está diciendo esa persona ya no es pecadora. Si ya nunca más Dios se va a acordar, entonces ya no es pecador, ha sido borrado todo pecado. Y lo dice también en Colosenses. O sea, la Biblia está llena de versículos que explican el Evangelio. Pero el ser humano no lo puede creer porque cree a su punto de vista. Al creer a su punto de vista, ¿cómo se considera pecador? ¿Por qué cree que es pecador? Por algo que él hizo. Por algo que él vio que salió de él. Que él mintió, que él engañó, que él en un momento de furia hizo una locura y quisiera volver el tiempo atrás para borrar eso que hizo. Esa encuesta la he hecho en papel y he ido por la calle hablando con las personas y les digo, si usted pudiera volver el tiempo atrás para borrar alguna acción que usted realizó, algo que usted quisiera cambiar, usted quisiera que esa parte de su vida no existiera, entonces usted quisiera volver el tiempo atrás para deshacer esa, para evitar que eso que usted hizo hubiera sido hecho. Todo el mundo quiere volver a un punto en el cual cometió alguna transgresión, en el cual ofendió a alguien, en el cual se dejó llevar por la ira y cometió una locura, golpeó a alguien que no quería golpear, golpeó a alguien a quien dijo que antes dijo que le amaba, que le quería, por ejemplo, hasta la mamá. Hay personas que han golpeado a su mamá. Hay otros que no han golpeado a su mamá, pero han hecho cosas peores. Y todo el mundo quiere volver a un punto específico. Entonces, inevitablemente del ser humano salen cosas que el ser humano no quiere. El apóstol Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ojo, cuando él dijo eso, él dio la solución. En el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mientras miremos la carne, ¿qué vamos a ver? Lo que sale de ella. Y ya está detallado y lo hemos nombrado varias veces. Está, si lo quieren volver a leer, está en Marcos 7, del versículo 21 en adelante. Jesús dijo, todo lo que sale del hombre es inevitablemente maldad. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús sí podía creer a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento, en Génesis 6, estamos en Génesis, vamos a Génesis. No pierdan este capítulo, ¿no? De Romanos. En ese momento, el último versículo que leímos es Romanos capítulo 5, versículo 2. Entonces metan aquí el dedito, no lo pierdan, y van a buscar Génesis capítulo 6. Lo bonito es que Génesis es el primer libro de la Biblia, no hay pierde. No necesitan tener un conocimiento muy profundo de la Biblia para encontrar Génesis. Entonces Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a mirar qué dice. Y vio Jehová que la maldad
de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando dice todo designio, antes de que el pensamiento se forme, antes, el designio, antes incluso de que ese pensamiento salga, que es de continuo solamente el mal. 100% está hablando maldad. O sea, este versículo está ubicando a todo ser humano en la condición perfecta para recibir la salvación. Ya lo hemos detallado. ¿Quién puede recibir la salvación? Los enfermos. Jesús no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Pero ¿quién puede ser enfermo? Aquel que puede creer este versículo. Ahora, vemos en la Biblia algunas personas que lo creyeron. Son muy pocas, pero lo vemos. David fue uno que lo creyó. Elías fue otro que lo creyó. David fue uno que lo creyó. Elías es otro que lo creyó. Vemos así algunos ejemplos. Jesús también lo creyó. Jesús cuando está diciendo Jesús, atestiguando sobre las maldades que salen del corazón del hombre, dice que dentro del corazón del hombre salen y nombra las maldades. Y dice, todas estas maldades salen de dentro de los hombres. Y eso es lo que contamina. Cuando ustedes ven en los comentarios lo que las personas expresan, salir del corazón de una persona no necesariamente es cuando habla, también cuando se expresa. En esa época la gente cómo se expresa, con los pulgares, ¿no? Entonces ustedes ven los comentarios, usted ve lo que sale del corazón de las personas. Algunas personas niegan la Biblia. Hubo un señor que creo que fue nombrado en el video 54, que él atacó duramente, estaba atacando duramente. Pero ese señor que estaba atacando duramente, él decía, a ver, dígame con la Biblia, ¿por qué ustedes dicen así? Y yo le mostraba el versículo. En la Biblia dice así. No, y él duraba un día, 2 días y luego aparecía a rebatir. No sé con quién hablaba, con quién se asesoraba para contradecir lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Saben después de cierto debate, de ciertos días de debate, qué vino a decir esta persona? Dijo, la Biblia la escribieron hombres, yo no creo en la Biblia. Entonces, no tiene en ese momento cuando digo eso ya no tenía sentido seguir discutiendo con él. Yo también estuve así en un tiempo, y yo le conté, yo le dije, yo investigué. Hay 2 opciones frente a cuando no se cree lo que está escrito en la Biblia. Se queda con un prejuicio o investiga. Si se queda con el prejuicio, solamente va a decir, yo no creo. Bueno, está en su derecho. No está en su derecho realmente. Satanás le está guiando para que no crea en lo único que le puede dar vida eterna. Entonces, cuando leímos Romanos, por eso les decía que no perdieran el dedo de ahí. Vuelvan a Romanos capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 12? Dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Entonces el pecado, ¿en qué momento el ser humano se constituyó en pecador? Cuando Adán pecó. ¿En qué momento el ser humano se separó de Dios? Cuando entró el pecado. ¿Pero cuándo entró el pecado? En Adán. En Adán todos nos convertimos en pecadores. Entonces ya tiene más sentido ese versículo que está en Romanos 3:23 y que todo el mundo se sabe de memoria. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, si no todo el mundo, casi todo el mundo lo sabe. O los que llevan años en el, entre comillas, cristianismo, creyéndose, entre comillas, cristianos, se saben de memoria ese versículo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué todos pecaron? En Adán, lo estamos leyendo en Romanos 5. El versículo 23 de Romanos 3 es de Romanos. Y el versículo 12 de Romanos 5 también está en Romanos. Sé que esta es una exageración, pero es la verdad. Los 2 versículos están en Romanos. ¿Cuáles 2 versículos? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto todos se convirtieron en pecadores. ¿Quién es ese hombre? Adán. Entonces, por cuanto todos pecaron, ¿a qué se refiere? En Adán todos pecamos. Eso es importante tenerlo claro. Mientras una persona no tenga claro esto, va a seguir sintiéndose pecador y va a decir, pero yo ¿cómo hago para creer que Jesús ya perdonó los pecados? Yo lo entiendo, pero ¿cómo hago para creerlo? Porque es que yo entiendo que Jesús vino a morir por nuestros pecados y que Él lo hizo y que Él no fracasó y a lo que Él venía a limpiarnos de nuestros pecados, Él ya lo hizo. Eso yo lo puedo, muchas personas me lo dicen así, yo lo puedo entender, pero ¿cómo hago para creerlo? Para que lo pueda creer, tiene que entender que se hizo pecador por Adán. No se hizo pecador por algo que usted haya hecho. Sé que la tradición le mostrará que usted es pecador por lo que usted hace. La religión lo hace ver así.
para que usted dependa de esa religión, para que usted dependa de ir a la iglesia, se siente bien el domingo y después el resto de la semana otra vez se siente pecador. Después llega el domingo, otra vez usted como que por las cosas que le dicen, no por lo que usted lee en la palabra, sino por las cosas que le dicen y por la música como sonó y por usted cómo se sintió. Ya sabe lo que dice 2 Corintios 11:3. Esos sentimientos es lo que usa Satanás. Satanás, el disfraz perfecto para poder engañar es a sí mismo. Pedro, ¿por qué Jesús le tuvo que decir apártate de mí, Satanás? Porque Pedro confiaba en sí mismo. Pedro tenía la autoconfianza muy bien elevada. ¿Qué enseña la psicología moderna? Usted debe confiar en sí mismo. Usted debe confiar en lo que siente. Eso enseña la psicología moderna. Pero cuando miramos la Biblia, no es la psicología moderna, es Satanás. Porque la persona que confía en sí mismo, ¿en quién no puede creer? En Dios no puede creer, en Dios no puede creer en la palabra. Una persona no puede recibir la salvación mientras siga confiando en su punto de vista. Por eso dice la Biblia, Dios no mira lo que mira el hombre. Por eso dice en Isaías 55, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Para que una persona pueda creer a la palabra de Dios, requisito número uno, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ya se acuerdan, ya más de uno lo sabe, ¿no? Está en Mateo 16:24. También está en Lucas 9:23. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. No sé lo que voy a nombrar, tal vez para algunos es ofensivo, pero lo tengo que nombrar. En Colombia hay un político que se llama Uribe. Él fue presidente de Colombia incluso. Y es un político que ha causado mucha polémica. Algunos lo odian, otros lo aman, y yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de él. Lo que quiero nombrar es, debido a que hay seguidores de él, en Colombia a los seguidores de Uribe se les dice uribistas. ¿Por qué? Porque son seguidores de Uribe. Los seguidores de Uribe son uribistas. Los seguidores de Cristo se les dice cristianos. Y Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es venir en pos de mí? Ser seguidor mío. Cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí o ser seguidor mío, ¿qué está diciendo Jesús? Si alguien quiere ostentar el título de cristiano. Si alguien quiere ser reconocido como cristiano delante de mi punto de vista, dice nuestro Señor Jesucristo, si alguien quiere ser reconocido como cristiano, tiene que cumplir un requisito. Niéguese a sí mismo. Mateo 16:24, Lucas 9:23, como quieran, busquen cualquiera de esos dos versículos. Si ahorita se les pasó, no alcanzaron a notar o se han distraído de alguna manera, tranquilos, este video ya saben va a quedar en formato horizontal en YouTube. ¿Y cuál es el nombre del canal? El mismo nombre de este perfil de TikTok. Aquí dice, ustedes pueden ver aquí arriba que dice, escrito está también. Pueden tocar ahí y pueden entrar al canal. Y cuando entren al canal, ven el nombre, escrito está también. Escriben ese mismo nombre en YouTube y fácilmente van a encontrar el canal, porque tiene mi misma foto. Esta foto que ustedes ven acá, esa misma foto la van a ver en YouTube y el canal se llama así. Son 3 palabras, escrito está también. Entonces, cuando entren ahí, este video, una vez que termine el live, faltan 5 minutos para que termine el live, todos los días se transmite durante media hora. Una vez que termine el live, el video empezamos a editarlo y luego lo empezamos a subir. Es un proceso un poquito complejo, se demora aproximadamente 1 hora. En 1 hora ya debe estar este video subido a YouTube. Vayan allá, lo pueden ver. ¿Qué dijo entonces nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre quienes quieran seguirle a Él? Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser seguidor mío, ser seguidor de Cristo, el seguidor de Cristo se llama cristiano. Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, y yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nadie quiere que Jesús le diga, yo no te conozco. Si una persona va al palacio presidencial, la única forma de que entre no es que diga yo conozco al presidente, eso no sirve de nada, no tiene validez que una persona le diga a los guardias yo conozco al presidente. Si el presidente dice que nos conoce, claro que los guardias se quitan, es más, nos escoltan y nos llevan hasta el palacio, hasta la habitación, no sé cómo le llamen, el despacho o como se llame, donde está el presidente. ¿Cómo puede uno tener acceso al presidente si el presidente dice que nos conoce? Igualmente, ¿quién puede ir delante de Jesús? Aquel a quien Jesús le diga yo te conozco. Entonces, si alguien quiere ser seguidor de Jesús
O sea, si alguien quiere realmente ser cristiano, no delante de los hombres, porque delante de los hombres, desde que usted asista a una iglesia cristiana, desde que usted haga ciertos ritos, como levantarse temprano, hacer guerra, orar, ayunar, hacer vigilias, reunirse con personas que también se hacen llamar cristianos. Lo importante es Jesús a quien llama cristiano. Jesús cómo hace para decirte a ti que eres cristiano. Eso es lo importante. No que los seres humanos, tu familia diga que eres cristiano, los vecinos digan que eres cristiano, en tu carro tengas un pescadito, nada de eso. ¿Cómo Jesús va a decir que tú eres cristiano? Jesús dijo, para que alguien sea reconocido por Jesús como cristiano, tiene que hacer una cosa: negarse a sí mismo. Eso, solamente eso, negarse a sí mismo. Lo que acabo de decir es la frase contraria a todo lo que enseña la sociología, el humanismo, la psicología, todo lo contrario. ¿Qué te van a enseñar fuera de la palabra de Dios? Confía en ti mismo. Cree en tu criterio, confía en lo que tú sientes, confía en lo que tu corazón te diga. Todas esas frases yo sé que tú las has escuchado. Cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, Proverbios 28, 26, 28, 26, 26, 28. Miremoslo, Proverbios 26, 28. Proverbios 26, 28, creo que es el último versículo que leemos el día de hoy. Proverbios 26. No es el último, vamos a leer uno más. Proverbios 26, 28. Entonces, Proverbios 26, 28. Dice el versículo 28. No, entonces es 28, 26. Qué pena. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios 28, 26. Ah, sí, ese es. Proverbios 28, 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. Necio. ¿Quién no puede recibir la palabra? Los necios, también los insensatos. Luego hablaremos de qué es insensato bíblicamente. También tenemos que mirar Proverbios. Por ahora, ¿qué es necio? El que confía en su propio corazón es necio. Necio. Entonces, lo que les digo, en la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia es opuesto a lo que ustedes van a ver. Si ustedes se ponen a mirar videos en YouTube, se ponen a mirar muchas de las cosas que los hombres le enseñan, todo lo que van a encontrar es opuesto a lo que está en la Biblia. ¿Pero por qué la gente lo recibe con agrado? Porque el ser humano, por naturaleza, ama la mentira y que odia la verdad. Lo dice Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ya eso lo hablamos en detalle en otros videos. Ahora vamos a mirar el último versículo del día de hoy. Ya vimos Romanos 5:12, donde dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Pero ahora vamos a mirar Romanos 5:19. Esa es la buena noticia. Siempre finalizamos con la buena noticia. Entonces ya vimos la mala noticia. Por un hombre entró el pecado al mundo, por Adán. ¿Por qué tú te convertiste en pecador? Por Adán, no por algo que tú hayas hecho. Lo que tú haces se llama transgresiones. Mañana creo que vamos a seguir hablando sobre este tema. ¿Qué dice entonces? ¿Cuál es la buena noticia? La mala noticia es que por Adán tú te convertiste en pecador. La buena noticia está en el versículo 19. ¿Qué dice del mismo Romanos 5? En Romanos 5:12 dice que tú te convertiste en pecador por Adán. Pero mira Romanos 5:19, ¿qué dice? Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ya lo vimos en detalle en el video pasado, así. Entonces ya saben, nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche, hora de Colombia. Ya saben, busquen en internet, en YouTube, así videos de cómo hacer la conversión. Si en Colombia son las 9 de la noche, en mi país, ¿qué hora sería? Para que ustedes averigüen en su país a qué hora se empieza. Si son las 9 de la noche en Colombia, creo que en Chile son las 11 de la noche. O sea, hablando en horas militares, cuando son las 21 horas, que es las 9 de la noche, en Chile creo que son las 23, 2 horas más.
En México es al contrario, creo que son 2 horas menos, creo que creo que es 1 hora menos, como que son las 8 de la noche. Bueno, no sé, no estoy seguro, pero ustedes pueden hacer la conversión a su país. 9 de la noche, hora de Colombia. Por ahora vamos a orar y vamos a terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para compartir tu palabra el día de hoy. Sé que muchas de las cosas que las personas están escuchando, sobre todo estos últimos días, hemos empezado a hacer estos en vivo y que estamos subiendo este material a YouTube, sé que muchas personas están llenándose de interrogantes. Hay muchas cosas que no entienden. Permite, Padre, que tengan paciencia. Permite, Padre, que no se desconecten y que no crean a sí mismos. El requisito que puso Jesús es: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Permite, Padre, que puedan seguir conectados contigo hasta que reciban la salvación. Y bueno, una vez que reciban la salvación, ya no necesitarán estar conectados porque ya todo lo leerán y lo podrán entender. Mientras aún todavía no hayan pasado de la ley a la gracia, la Biblia todavía les parecerá algo confusa, difícil de entender. Pero Padre, te pido por todos los que se conectaron el día de hoy, los que se han conectado los días anteriores y los que se van a conectar en días siguientes. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, ya saben, mañana a las 9 de la noche, hora de Colombia.